Luego de mirar el año que hemos tenido a nivel personal y tratar de entender cómo fue el año a nivel nacional, también es importante ver cuáles son los grandes avances o eventualmente retrocesos que tiene la ciencia también en materia de lo que ocurrió durante 2022. Hoy vamos a revisar este ranking que hizo la revista Nature. Ellos decidieron enumerar a 10 científicos relevantes para 2022, y para hablar sobre por qué estos científicos y científicas han sido destacados por Nature es que hoy día estamos con Marcela Gatica, a esta altura una habitué de Futuro 360, bioquímica, doctora en inmunología y coordinadora de comunicación científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcela. Hola Paloma, buenas tardes, encantada y muchas gracias por estar de nuevo en tu programa. Saludos desde La Serena, ya en modo verano aquí. Vamos a partir con este ranking y con Jane Rigby. Ella fue la conocida cazadora de cielo, una persona que fue integrada en un momento crítico, que fue cuando la misión de James Webb empezó a colapsar en materia económica y dijeron como, pero esto está muy caro, esto es muy terrible, no se puede hacer. ¿Y quién entra ahí? Una mujer a administrar la pobreza y a buscar soluciones para los grandes problemas. Cuéntanos un poco sobre ella y por qué tenemos que poner atención en su carrera. Sí, ella fue muy importante porque ella trabaja en la NASA, ella es una astrofísica y como tú decías, ella entró a trabajar en el telescopio espacial cuando empezaron a darse cuenta de que los costos empezaron a subir mucho, entonces empezó a ir como a pique un poco y ella entró a mejorar las capacidades, ¿cierto? Las capacidades técnicas de telescopio, que recordemos a la audiencia que este es un telescopio que se lanzó al espacio, ¿cierto? No el primero de la humanidad, pero la segunda vez que pasa, y nos ha permitido tener fotos increíbles, imágenes increíbles de galaxias, ¿cierto? Y planetas, y entonces entró a mejorar un poco el balance ahí, capacidades versus costo. Entonces, dicen que sin ella, el proyecto probablemente se hubiese ido a pique, y probablemente, bueno, ahí va a tener una placa especial en el proyecto, que es la heroína probablemente cazadora ahí de estrellas, de galaxias, porque sin ella probablemente, como mucho ha pasado en la historia de la NASA, sin una mujer científica detrás, esto se hubiese ido a pique o se hubiese demorado mucho más. Podríamos extender esa declaración a la historia de la humanidad, ¿verdad? Sin una mujer probablemente todo se habría ido a pique, pero no tengo certeza científica por ahora para lo que estoy declarando. Lo que sí es interesante de lo que planteas es que sin este proyecto, este proyecto podría no haber como florecido, no podría haber llegado a donde tenía que llegar, que es literalmente al espacio exterior. Y este ha sido un proyecto bien polémico porque el nombre del telescopio, James Webb, es un nombre que ha sido muy objetado, dado que James parece que tenía malas prácticas en relación a las mujeres, una persona bastante misógena. Entonces muchos han levantado esta necesidad de cambiarle el nombre. Le pueden poner telescopio Jane Rigby. Listo. Como que podemos mandarle la solución a la NASA desde aquí. Ahí le mandamos la señal y sí. Así, de hecho, la NASA tiene historia. Recordemos algunas matemáticas en el pasado, por ejemplo, que fueron fundamentales en la llegada a la Luna y todo. Entonces, sí, lamentablemente sigue siendo un problema la subrepresentación de las mujeres que tenemos en ciencia y sobre todo en estas áreas que se ven más dominadas por hombres, pero aquí estamos rodeadas de astrónomas, por ejemplo, en la Facultad de Ciencia. Entonces, ahí creo que hay harto camino que hacer justamente. Hay harto paño que cortar. Más. Totalmente. Pasemos al siguiente, que es Yun-Long Gao. Este ha sido, como su gran titular, es el predictor del COVID. Este hombre, ¿qué mérito tiene? Cuéntanos más. Mira, él hace un trabajo enorme, él trabaja en la Universidad de Pekín en China y él lo que ha ayudado a hacer es identificar las famosas variantes. Ahí puede que la audiencia ya a esta altura ya sepa ya, ¿cierto?, que son las variantes del SARS-CoV-2, este virus que produce el COVID, que recordemos que va mutando, como le pasa a todos los virus, ¿cierto? Va mutando cada vez que va infectando, ¿cierto? Y ya no me he acostumbrado a escuchar de altas variantes, yo estoy perdida ya a esta altura de cuáles son las últimas variantes que tenemos, que podrían a lo mejor ser peligrosas algunas, otras no. Y él lo que ha hecho, ha estudiado los anticuerpos, ¿cierto? Parte de las defensas que produce nuestro cuerpo al infectarnos, y haciendo un estudio de los anticuerpos que vamos produciendo, él ha podido predecir cuáles son las posibles variantes que se han ido produciendo y se podrían predecir. Así que ese trabajo es tremendamente importante y tremendamente actual, porque la pandemia sabemos que no nos ha dejado. Aquí yo tengo todos estos conocidos enfermos con COVID, ¿cierto?, que probablemente nos va a acompañar un rato más. Entonces es súper importante que podamos adelantarnos a lo que viene. Esto también es importante también para saber qué vacunas estamos ocupando, cuáles son más eficientes y cuándo. Así que ese trabajo para lo que ha sido el COVID, la pandemia, ha sido tremendamente relevante.
Sí, lograr anticiparse un poco. La gran sorpresa del COVID-19 es que, en definitivo, como ya es una costumbre en la humanidad, no lo veíamos venir, no vimos venir el cambio climático, no vimos venir aquí en Chile el estallido social, tampoco veníamos venir el COVID, a pesar de que estaba muy anunciado por la ciencia, pero en este caso es una técnica muy específica que permite anticiparnos y de esa manera que nos encuentre mejor parados cada uno de estos virus, que es algo de lo que no nos vamos a poder deshacer en el resto de la historia de la humanidad, ¿verdad? Ahora avancemos a este Salemul Huq. No sé, probablemente lo dije horrible, pero es una persona que cumplió un rol crítico en esta muy polémica COP27 que necesitaba acuerdos importantes, y él parece que colaboró en una línea. Cuéntanos más sobre él. Sí, mira, él de hecho trabaja en el Centro Internacional para el Cambio Climático y Desarrollo, él es de Bangladesh, trabaja ahí, y él es un experto en cambio climático, él no es una persona como ajena a estos temas, y justamente como tú decías, estuvo en la COP27, y fue muy importante en ayudar a un tema que es trascendental, porque muchas veces nos quedamos, ¿cierto?, en el diagnóstico, sabemos que la situación está mal, cada vez peor, ¿cierto?, pero ahí él le ayudó a tomar medidas que puedan ser eficientes, ¿cierto?, a combatir esto, y él ayudó a que los gobiernos más ricos del mundo pudieran ponerse en el fondo con un fondo económico que puede ayudar a los países más pobres o de bajos ingresos con el impacto que tiene el cambio climático. Porque recordemos el cambio climático, aquí lo hemos vivido en la región de Coquimbo, ¿cierto?, y en todo el país. La sequía, ¿cierto?, es uno de los efectos que tiene, y sabemos los estragos que produce en la economía, o sea, a todo nivel. Entonces, él ayudó un poquito en eso, a decir a los países, bueno, ya, pero pongámonos con algo y hagamos este fondo para ir en ayuda a los países que están siendo más afectados. A Salemul le tenemos que poner ahí mención honrosa a Maisa Rojas, además, que estuvo presidiendo justamente la mesa de pérdidas y baños, de que fue donde se tomaron los acuerdos que después se aprueban, ¿verdad? Así que nuestro país, y en particular nuestra ministra, ha tenido una función muy importante en este logro por el que es destacado este científico por parte de la revista Nature. Avancemos un poco a Dimi Ogoina, el vigilante de la viruela del mono, otro de los virus que se tomó las noticias durante este año. Sí, él hizo un trabajo que probablemente va a salir en las películas en el futuro. Es de película lo que él hizo, porque él fue el primer médico en diagnosticar la enfermedad y en describirla. Él es de Nigeria y fue el primer brote, de hecho, recordemos la audiencia, que fue ahí. Entonces, esta enfermedad, la viruela del mono, y la viruela, ¿cierto?, se erradicó hace rato, hace décadas, ¿cierto?, en la humanidad. Y él fue el primero que dijo, a ver, ojo, parece que esto podría ser, ¿cierto?, que de primera todo el mundo decía, bueno, es como, ¿cierto?, es como raro, viruela, ahora, hoy, para nosotros es como una enfermedad de las películas de hace 50 años, ¿cierto? Entonces fue el primero que la diagnosticó y el primero en describir los efectos. Entonces, sin su trabajo, a lo mejor estaríamos mucho más atrasados, nuestra reacción hubiese sido mucho más tardía, así como pasó por el COVID, por ejemplo. Entonces, él fue esa persona que tuvo la eureka, ¿cierto?, en la ciencia, de decir, oye, parece que esto es un caso, atención, y menos mal que le pusimos atención, si no hubiésemos llegado mucho más tarde con esto. Otra de las científicas destacadas es Diana Green Foster. Ella fue investigadora sobre hechos asociados al aborto, y su nombre apareció con fuerza en el marco de esta polémica que vimos a través de las noticias en este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que permite a ciertos estados prohibir el aborto, revocando el acuerdo histórico de Roe versus Wade. Esta investigadora desarrolló distintos estudios que permiten ver si realmente el aborto causa daños en las personas. Cuéntanos más sobre ella y por qué es relevante. Es un caso tan concreto que además afecta la agenda valórica de un país, y que en este caso tuvo como una de las visitantes a una científica. No, es tremendo lo que hizo ella, y también importante para poner atención también en países como el nuestro y otros países que estos temas están en discusión, porque ella de hecho trabaja en esos temas, ella es demógrafa, ¿ya? Y justamente trabaja en Estados Unidos en temas que tienen que ver en cómo las políticas públicas de planificación familiar, por ejemplo, afectan a las personas. Entonces, una vez que fue esta resolución de la Corte Suprema en que dijo que los estados, ¿cierto?, podían prohibir el aborto, ella comparó estudios, como 50 estudios, para ver si efectivamente el aborto versus la prohibición del aborto en una persona, qué efectos producía en las mujeres, ¿ya? Y lo que vio es que efectivamente el aborto a largo plazo, ¿cierto?, en tanto en salud física, salud mental o económicamente, no produce grandes problemas en las mujeres versus prohibírselos a ella y a su familia. Vio que efectivamente el prohibir el aborto a alguien, el prohibir la posibilidad de hacerlo por las razones que quiera, sí tiene un detrimento importante en lo económico, y ni hablar en la salud mental. Entonces, ella generó esto como insumo, especialmente ahora que en Estados Unidos esto se está discutiendo, para que tengan evidencia científica, ¿cierto?, a la hora de tomar decisiones, porque
justo como tú dices, es la agenda valórica de un país. Entonces son temas que muy delicados y creo que puede servir de insumo también, inspiración para que también repitamos estos estudios en nuestros países como en Chile, por ejemplo, y también a la hora de tomar decisiones, porque son temas que todavía estamos, ¿cierto?, en discusión, acá por lo menos. Marcela, hicimos una pasada rápida sobre algunos de los destacados. El resto de los destacados de la revista Nature los van a poder conocer en la nota especial que está en futuro360.com, donde pueden ver el detalle y por qué fueron levantados a través de este medio tan importante para la ciencia global. Quiero agradecer tu participación en Futuro 360 y también, para cerrar, que nos des 1 o 2 nombres de científicos nacionales que se deberían llevar este reconocimiento en Nature Chile, por decir así. Sí. Mira, rápidamente quiero mencionar a 2, bueno, hay varios, dice que disculpa, se me queda aquí en el tintero, pero quiero mencionar, por ejemplo, a Ricardo Araya, que este año recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. ¿Por qué lo menciono? Porque primera vez que se da un premio a alguien que trabaja en salud mental. De hecho, él es psiquiatra y es propulsor, ¿cierto?, en estudios de salud mental en adolescentes y niños y niñas, y también propulsor de que estos estudios influyen en políticas públicas. Y quiero hacer una mención honrosa, que no se ganó Premio Nacional, pero una mención honrosa a alguien que ha ayudado a llevar a la ciencia más allá, ¿cierto? No solo a que las políticas públicas puedan tener impacto también en la ciencia, más allá del laboratorio. Me refiero a Cristina Dorador, que es una académica de la Universidad de Antofagasta. Ella hace un trabajo enorme en ecosistemas, en salares, que ahora está muy en el ojo del huracán, ¿cierto? Porque salares, litio, ¿cierto?, minería, ella trabaja en eso hace mucho tiempo y es una tremenda divulgadora científica, y este año también fue convencional constituyente. Entonces ha ayudado a llevar la ciencia un poquito más allá de las paredes que a veces creemos que tiene la ciencia en el laboratorio. Así que creo que cuesta mucho cruzar esas barreras, así que también reconocimiento a Cristina Dorador, que también ha sido entrevistada de Futuro 360. Marcela, muchas gracias por estar aquí y nos veremos el próximo año con seguridad. Muchas gracias, encantada. Chao, chao.